Mugen Gainetik, ONG de Desarrollo, y Gaitu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LGBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengainetik.org y gaitu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestras oyentes. Como siempre estamos aquí en Ilústrate Ilustrales, ya sabéis, vuestro podcast dedicado al bollerío en cómic y a las bolleras que hacen cómics, además de a proyectos feministas y que tengan como protagonista principal a las mujeres. Y como siempre ya sabéis, bueno, antes de presentar a nuestra invitada de hoy, os recuerdo nuestras redes y estas cosas que siempre se me olvida. Entonces, os cuento, Ilústrate Ilustrales lo podéis escuchar en In-Out Radio. In-Out Radio tiene con el mismo nombre, lo podéis encontrar en Twitter, en Instagram y en Facebook. Ilústrate Ilustrales, tenemos una página de Instagram en la que publicamos las imágenes de los cómics de los que hablamos, porque claro, un podcast que habla de cómic y no tengamos imágenes, pues queda un poco así. Entonces, bueno, pues ahí voy poniendo imágenes y frases de las entrevistas que tenemos aquí. Y nada, ya sabéis que como siempre me acompaño con mujeres estupendas y maravillosas y esta vez pues no va a ser menos, está claro. Y tenemos con nosotras a Carla Berrocal. Hola, Carla. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Pues bien, no vamos a decir otra cosa, vamos a decir bien. Pues vamos a decir bien las dos. Eso es. No sé si nuestros oyentes conocerán a Carla, pero Carla Berrocal es una ilustradora y comiquera que ha trabajado en multitud de medios. Si me pongo a decir todo lo que ha trabajado no terminamos, entonces pues no lo voy a decir. Es verdad, ¿no, Carla? Es que es verdad. Creo que es más interesante que hablemos que claro, a que digamos cosas de qué hago. Eso es. Además, bueno, nuestras oyentes, que algunas de ellas ya leen cómics, además de escuchar el podcast, cosa que me parece muy bien, pues conocerán el nombre de Carla porque es muy conocida y si no la conocéis, pues la vais a conocer hoy con más profundidad. Yo tenía muchas ganas de estar contigo porque ya sabes que admiro mucho tu trabajo, ya te lo dije una vez en persona, aparte que estuve como idiota, como una fan de estas tontas, pero bueno, son cosas que pasan en los momentos. Bueno, he intentado reducir un poco toda tu amplia carrera porque además, bueno, aquí como hablamos un poco más de cómic y creo que tu carrera es... Sí, a mí me gusta más el cómic que la ilustración, o sea, creo que la ilustración la hago un poco más por trabajo que nada, y el cómic es lo que realmente me apasiona. Entonces, sí. Bueno, como hablamos más de cómic, pues nos vamos a centrar un poco en tu faceta de comiquera, que bueno, empieza en el 2007, si no me equivoco, con El Brujo, que es una obra con un guión y también dibujo tuyo, que fue tu primera obra larga publicada por una editorial, ¿no? En esa obra hay, bueno, dime, que te veo que... No. Profesionalmente empecé en el 2004 y en el 2007 empecé a realizar el trabajo del Brujo, pero salió publicado unos añitos después, en el 2011 salió publicado. Vale. Y en ese cómic ya empiezas un poco, ¿cómo se dice? Tenía una frase muy guay, pero se me ha ido. a dibujar y guionizar mis propias historias, ¿no? Sí, pero no, como a despuntar, ¿no? Un poco en despuntar, pero tenía otra frase mejor. En cuanto al riesgo que corres, tanto en la narrativa como, digamos, bueno, el estilo sí que es verdad que no tiene mucho que ver con lo que haces ahora, nada. Exactamente, pero bueno, en la narrativa yo creo que sí que haces como ciertas cosas que no sé si sigues haciendo, es algo que te salía en aquel momento. Bueno, cuéntanos un poco, a ver. Pues mira, la verdad es que El Brujo es una obra que, como bien dices tú, no tiene nada que ver estilísticamente ni nada. El Brujo supuso mi primera obra larga. Sí que siempre he tenido la intención o siempre me ha gustado como intentar investigar o
hacer cosas un poco más experimentales, aunque sea una narrativa, una historia un poco más al uso, siempre hacer como algún tipo de investigación formal, ¿no? Alguna investigación narrativa. Y con el cómic del brujo, en este caso, pues sí que es verdad que hice un poco de experimentación con el estilo, para ver un poco cómo los estilos gráficos influyen dentro de la narrativa, ¿no? Y ver cómo, pues si dibujas unas páginas acuarelas, pues cómo ese ambiente de esas acuarelas o esa técnica te lleva a un determinado sitio que no va a ser el mismo que un blanco y negro puro o que no va a ser igual que unos lápices de colores, ¿no? Y eso me interesaba mucho. Y bueno, yo siempre he tenido un poco esta cosa como de culo inquieto, ¿sabes? De no querer conformarme nunca con lo mismo, de querer cambiar, variar, probar cosas, que creo que es una cosa fundamental para un artista, ¿no? Que si un artista se acomoda y siempre hace lo mismo, al final creo que su obra, desde mi punto de vista, claro está, pues va a ser un poco más limitada, ¿no? Con respecto a esto que has dicho del tema de la experimentación, siempre has estado un poco ahí jugando con los estilos, también con la narrativa. ¿Crees que esta manera de enfrentarte al trabajo ha impedido que hagas más obras largas en cómic? Digamos que yo creo que te lo digo porque pienso que el mercado del cómic busca a veces cosas más tranquilas, digamos tranquilas o más habituales para que tenga un público, ¿no? Entonces no sé, ¿cómo piensas que eso ha afectado a tu carrera en ese aspecto, no en otros aspectos? Yo creo que lo que pasa conmigo en realidad es que invierto mucho esfuerzo en cada una de mis obras, tardo bastante, con Doña Concha he tardado 3 años casi, y sí que es verdad que me considero una persona bastante exigente y bueno, pues los procesos se ralentizan. También creo que hay como una especie de interés por parte de las editoriales o de los medios de comunicación, de las redes sociales, por una inmediatez que no va mucho conmigo, o sea, no creo en el consumo rápido de las cosas, o por lo menos en mi obra no lo creo así, y sí que me gusta dedicarle tiempo y que esté todo como muy pensado y bueno, dedicarle tiempo a las cosas, ¿no? También es verdad que he dedicado mucho tiempo también a hacer historias cortas, ¿no? Y al final ese tipo de trabajos no te permiten dedicar como toda la dedicación que quisieras a obras más extensas, ¿no? Entonces como que tienes que ir robándote espacios de tu trabajo, mejor dicho, de tu tiempo libre para poder hacer algo un poco más extenso, ¿no? Y sí que es verdad que con el caso de Concha, sí que eso hablaremos más adelante, me imagino, pero sí que es verdad que el hecho de tener una beca, una residencia artística, donde dedicarle toda la energía a ese proyecto facilita mucho las cosas, ¿no? Claro. Sí, en cuanto a lo que has comentado de las historias cortas, claro, al final digamos que además me imagino que en esas historias cortas puedes volcar más tus experiencias o tus inquietudes o tus ideas, entonces bueno, pues dices, pues me voy a dedicar a esto, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que eso no tiene tanta repercusión en el mercado, porque al final o son revistas o son fanzines o son antologías que, como muchas editoriales, no quieren editar antologías porque no se venden tanto como una obra conjunta, o sea, no conjunta, sino de una persona, antología, ¿no? Sí, bueno. Sí, la verdad que sí. De hecho, es muy difícil vender obras cortas. Es como si eres escritor, es muy difícil vender cuentos, ¿no? Yo creo que lo habitual es vender novela, ¿no? Porque el tema de los relatos cortos, el cuento está muy poco valorado. Y esto me explicaban también amigas escritoras que tengo, que es una cosa muy española, porque cuando te vas al extranjero, por ejemplo, en Estados Unidos hay y en Sudamérica hay una larga tradición de buenos escritores que se dedican al cuento, ¿no? Y hay antologías y hay como se recopilan los cuentos de un montón de autores, pero es una cosa que en España como que tira un poco para atrás, ¿no? Como que las historias cortas están como muy poco valoradas y a mí en realidad me parecen bastante más interesantes porque en menos espacio tienes que resolver muchas más cosas y me parece que que proponen más retos, ¿no? Lo que pasa que también hay esta cosa como de que yo siempre lo digo, ¿no? De que se valora en los cómics por kilo, ¿no? En lugar de por su calidad de historia y es verdad, ¿no? Porque al final lo que cuenta parece que es que la obra sea muy gorda y en realidad igual a mí me parece que yo tengo historias cortas que me parecen mejores que muchas largas que he hecho, ¿no? Por intensidad o por temática y que se van a quedar un poco en ese vacío de esa
revista perdida porque nadie las quiere recuperar, ¿no? Y es una pena, la verdad. Claro, porque además ahí entramos otra vez en lo que hemos comentado de que tú con este estilo tanto narrativo como gráfico, un poco en los bordes de la experimentación, el terreno más, digamos, más fácil, pues es como, digamos, el underground, pero que no, ya no hay underground, pero bueno, que serían estas revistas o estos espacios un poco menos mainstream. Y claro, el llegar a una zona mucho más comercial, pues creo que te puede resultar más complicado por la manera de contar y por la manera de dibujar, no sé. Sí, es más complicado porque al final publicar en revistas lo que hace también es atomizar un poco tu obra y bueno, no llegas nunca a estar en muchos medios o medios muy masivos, ¿no? De todas maneras, a mí me parece interesante, o sea, esta atomización también me parece interesante, ¿no? Porque parece que la persona que le guste tu trabajo sí que va a ser un poco, va a tener que buscarse un poco la vida para encontrar tu trabajo, ¿no? O si le gusta realmente lo que haces, sí que tendrá un interés en encontrarlo, ¿no? Pero bueno, no sé, me parece como... Tampoco sé si el espacio que me interesa es el underground o el mainstream. Yo siempre he pensado, que la gente mainstream me considera indie y la gente indie me considera mainstream. Estoy como una especie de nebulosa extraña. Entonces, es como, pero si lo he dicho yo, estás en el límite de la experimentación, es el límite. Claro, estar en el límite siempre es un sitio horrible. Sí, absolutamente, sí, porque no te define, ¿no? Parece que lo que está entre dos aguas como que parece extraño. Y es verdad, o sea, yo en ámbitos muy comerciales se me considera un poco más indie y en los ámbitos muy indies se me considera un poco comercial. Y es un poco, es una losa, te lo digo, porque yo qué sé, a mí me parece una losa y me parece una ventaja, ¿no? Porque creo que dentro de esta cosa como... dentro de que mis historias son entendibles y no hay una narrativa gráfica muy experimental, sí que me parece que permite un espectro de público un poco más amplio y que puede ser muy interesante, ¿no? Que de alguna manera cuando estás muy en lo indie hay el peligro de quedarse en ese circuito, que no es ni bueno ni malo, pero te quedas en ese circuito, ¿no? Y cuando haces algo muy mainstream, pues tampoco me siento muy cómoda porque considero que no es o sea, que hay luego una esclavitud detrás de eso que no me resulta interesante. Bueno, lo que pasa que hablando de mainstream en el cómic en España es un poco como hablar de dinosaurios en Madrid, no sé. Quiero decir que vamos, estamos hablando de que al final el mercado español es lo que es y tampoco creo, bueno, no sé, quiero decir... sí que hay un mercado y entiendo lo que estás diciendo, pero tampoco es una cosa de, Dios mío, me voy a meter ahí a, no sé, a hacer Spiderman, ¿no? Claro, o sea, sí que es verdad que considero que, o sea, yo no quiero, por ejemplo, con Doña Concha, yo no quiero el público del cómic, o sea, quiero decir, me interesa el público del cómic, evidentemente, y me parece interesante, pero a mí quien me interesa que lea Doña Concha es la señora de 70 años que le gusta la copla, o sea, para mí ese sería el verdadero sueño cumplido, ¿no? Cuando te sales del espectro de tu industria y consigues atravesar y llegar realmente a la gente, ¿no? Claro. Porque es lo que dices tú, al final el cómic es un medio muy pequeño, prácticamente marginal, donde pues hay una crítica y hay un público, pero se queda ahí, ¿no? O sea, te puedes quedar en los 1000 ejemplares o tal. Lo que yo me gustaría conseguir es atravesar un poco eso y llegar a gente que realmente no consuma cómic. O sea, yo creo que el verdadero triunfo de un ilustrador, dibujante de cómics, mejor dicho, es conseguir llegar a gente que habitualmente no lee tebeos. Bueno, no quiero hablar más de Doña Concha ahora porque vamos a hablar después y quería comentar dos cosas más contigo, ¿no? Con respecto al tema del estilo, que ahora ya tienes un estilo muy determinado, aunque sí que creo que vas evolucionando, que sigues cambiando y sigues buscando cosas nuevas. ¿Y crees que esa búsqueda de estilo es algo que has hecho a propósito o que te ha llegado? Es decir, el estilo viene porque, Dios mío, me llega. Sí, por una especie como de aparición de la Virgen. Me llega y ya tengo un estilo y ahí... oye, que ahí me las den todas, porque claro, es verdad que a muchas ilustradoras y ilustradores les buscan por su estilo determinado, ¿no? Entonces también te quería comentar primero eso y luego, ¿te da miedo cambiar el estilo porque puedes perder ciertos trabajos? Porque claro, al final te están buscando por ese estilo, ¿no? Si comparamos lo que hemos dicho antes del Brujo con lo que haces ahora, no tiene nada que ver. Evidentemente hay años y un montón de experiencia entre medias, pero tú sigues cambiando.
¿Dónde te vas a poner el límite? ¿O no te pones límite y sí pierdes trabajos? Bueno, la primera pregunta primero, ¿eh? Vale, sí. A ver, sobre el estilo. Mira, yo creo que el estilo, en mi caso, creo que ha sido como un proceso bastante largo. Creo que ha habido mucha presión, sobre todo al principio cuando era muy joven, porque creo que precisamente lo que comentabas es muy cierto, ¿no? Que estás en la escuela de arte y se te insiste mucho con el tema del estilo, de conseguir un estilo propio, de conseguir ser alguien con un estilo reconocible para que te llamen y destacar por encima del resto. No hay una especie como de insistencia en esta cosa de tener un estilo, ¿no? Y yo es verdad que siendo muy joven sentí mucha presión con el tema del estilo y precisamente como la sentía, el estilo no aparecía, ¿no? Yo creo que el estilo es una cosa un poco más natural, que viene dado un poco con el tiempo también, y en mi caso concreto lo que sucedió fue que me costó mucho tiempo y probar muchas técnicas distintas, ¿no? Probé en el Brujo se ve, el Brujo yo creo que es una obra que define muy bien lo que es una búsqueda de estilo, ¿no? Porque sí que hay como muchas cosas distintas ahí, ¿no? Y en esa búsqueda, en ese proceso, de repente, por azar casi, me encontré con la tinta china y el pincel y me encontré muy a gusto, ¿no? Y además qué curioso que todas las obras que me gustaban a mí o los autores que me gustaban y autoras que me gustaban a mí prácticamente trabajaban en un blanco y negro muy puro. Entonces yo creo que de alguna manera fui lanzándome por ese camino y cada vez me sentí más cómoda, fui puliendo un poco el estilo también. Pasé de algo como muy expresivo a algo cada vez más geométrico, también influenciada mucho por compañeros aquí en el taller, que tengo un compañero que es escultor y bueno, pues me enseñó un poco lo que era la escultura de los años 30, la geometría, la vanguardia italiana y todo esto. Y bueno, pues me quedé un poco en esa dirección, ¿no? Dije, joder, a mí me gusta esto y cada vez fui yendo hacia esa dirección, ¿no? Y de hecho se puede ver que yo empecé un poco, de hecho la gente me decía que yo era muy Charles Barnes, cuando a mí yo no me había leído un tebeo de Charles Barnes en la vida, ¿no? Y de repente me fui hacia ese pincel oscuro y expresivo, se fue limpiando, yendo hacia algo cada vez más geométrico y más limpio, ¿no? Entonces yo siempre digo que en mi caso el estilo fue una búsqueda, o sea, una búsqueda y un encuentro también, o sea, una búsqueda en el sentido de que cuanto más lo busqué, menos aparecía, y un encuentro porque de repente cuando decidí liberarme de toda esa presión empezó a aparecer realmente el estilo, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que esa técnica y ese tipo de dibujo era lo que a mí me sentía, con lo que yo me sentía cómoda, ¿no? En cuanto al tema del cambio del estilo y de si eso va a traer más o menos trabajo o lo que sea, yo considero que al final también un autor no es solamente el estilo, sino lo que cuenta, ¿no? Yo creo que un artista también es interesante por lo que dice, no como lo dice. Entonces, yo creo que el trabajo siempre va a estar. Y me parece además muy sano que el estilo cambie, porque realmente en un proceso de aprendizaje, si tú te quedas siempre, es como en la vida, ¿no? Si tú te quedas siempre con la misma experiencia y no evolucionas y cambias y aprendes, pues qué desgracia, ¿no? Yo creo que al final el estilo gráfico también es un reflejo de la vida. Igual me estoy poniendo un poco intensa, pero estoy bueno, estoy de acuerdo. Pero bueno, yo soy una persona muy intensa también, quiero decir que al final la vida es un aprendizaje, el estilo también tiene que ser un aprendizaje y es bonito que evolucione y que cambie, ¿no? Y cuanto más cambie, mejor. A mí no me gusta mucho, por no decir no me gusta nada, los autores que se acomodan en un estilo y están toda la vida dibujando igual. Me parece aburridísimo, ¿no? Si yo sé que dentro de 10 o 15 años voy a dibujar igual que ahora, probablemente me cortaba las venas, ¿no? Porque me parece un poco pobre, ¿no? Como artista. Sí, además porque en el proceso, o sea, bueno, que has dicho, ¿no? Si tú te quedas estancada en algo que ya controlas, es como súper aburrido. O sea, pues vale, si dibujar así ya sé y contar así ya sé, pues no sé, ¿no? Y además siempre vamos recibiendo influencias de fuera que digamos que te estimulan a hacer diferentes cosas, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que creo que hay gente que tiene este conflicto que te he dicho, ¿no? De, bueno, es que el estilo es lo que me está dando trabajo y claro, ese cambio... Yo lo entiendo, porque es verdad que hay autores que precisamente esto ocurre, lo que hablábamos antes, yo creo que está relacionado con el tema mainstream, ¿no? Llega un punto en el que la gente te ve hacer melones y lo único que haces son melones y te pide melones, ¿no? Entonces, como artista yo entiendo que es difícil cambiar melones por sandías porque no sabes si las sandías se van a vender igual, pero también está el punto de riesgo del artista, tiene que estar ahí, ¿no? Y no tiene que acomodarse. Precisamente en la comodidad
donde no hay riesgo y donde sabes que vas a estar, siempre puedes volver. O sea, creo que puedes cambiar a sandías y si ves que no funciona, melones, pero tampoco puedes estar pendiente de lo que le guste al resto, ¿no? Yo creo que al final la función de la obra artística es la expresión personal, ¿no? Y que vivas supeditado a las necesidades del público o las presiones de los clientes y del público, o sea, yo lo puedo entender, ¿no? Porque al final hay panoja de por medio y la gente por el dinero, pues yo lo entiendo, pero creo que es más limitante y que al final vas a ser más infeliz. O sea, si tu tendencia natural es al cambio, probablemente si te estancas no vas a estar tan feliz haciendo tu curro. Vale, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, quiero decir que yo creo que hay que avanzar en la vida y no te puedes quedar atascada, y aparte que eso, que si intentas como quedarte en lo que ya estabas haciendo, vas perdiendo. Pero bueno, oye, cada una y cada uno que haga lo que quiera. Con respecto a lo que hemos hablado de las historias que has ido publicando en las revistas o en fanzines, sí quería preguntarte, porque claro, es lo que has dicho tú, hay que hacer una búsqueda intensa porque has publicado en un montón de sitios y evidentemente yo no conozco todos. Entonces, no sé si en esas historias también vuelcas tus historias LGTBI o no. Es decir, yo sé que eres una mujer combativa y una mujer activista en muchos aspectos, pero digamos que en tu obra, en cuanto a ilustración sí que se ve, pero en el cómic, digamos que, bueno, no sé si es que no he encontrado o, bueno, cuéntame un poco. Pues a ver, yo lo que sucede también es que todo esto también ha sido una progresión en mi vida. O sea, yo no he sido feminista toda mi vida. Yo he tenido un despertar feminista bastante tardío, ¿no? Y fue una cosa un poco que fue como en el año 2013, o sea, en el 2013 como que se formalizó un poco la cosa, pero fue un despertar un poco lento. De hecho, bueno, El Brujo es una historia protagonizada por un hombre, donde todos los protagonistas son hombres y hay un personaje o dos femenino. Bueno, es verdad que como es curioso esto, porque luego en El Brujo, por ejemplo, todo circula alrededor de historias de mujeres, ¿no? Pero el protagonista es un hombre. Y es verdad que he hecho muchas historias cortas, muchas protagonizadas por hombres, no me voy a esconder porque creo que forma parte del aprendizaje y es así. Y sí que es verdad que hay un momento de mi vida donde decido que uno de alguna manera el activismo y el cómic y la ilustración, y dentro de la ilustración, o sea, perdón, dentro del cómic, historias cortas, es verdad que hay a veces componentes LGBT, sí que hay más componente de visibilización a mujeres. Por ejemplo, en las historias cortas que hago para la M21 siempre intento dar más prioridad o más voz a las mujeres, o por ejemplo en la historieta, la última que se ha publicado así, la del cómic sobre la pandemia, de efectos secundarios, que hay, por ejemplo, hay una historia sobre pues, hay una enferma de COVID persistente, una filósofa, son todos perfiles de mujeres, igual no tanto LGBT, pero sí perfiles de mujeres. Y bueno, sí que intento visibilizar el tema feminista y LGBT siempre que puedo, pero no lo considero una prioridad. O sea, una prioridad en el sentido de que tenga que haber sí o sí. Sí que es verdad que estoy muy sensibilizada y me gusta que mis historias estén protagonizadas por mujeres. Por ejemplo, ahora estoy con La Tierra Yerma, que es un western cañí lleno de bolleras y me encanta. Pero igual de repente hay una historia donde no necesito tener un personaje LGBT, ¿no? Sí que es verdad que a estas alturas de la vida, no te voy a ser muy sincera, a estas alturas de la vida sí, o sea, prácticamente en casi todas mis obras siempre hay un componente LGBT que intento visibilizar o que intento enseñar a la gente, ¿no? Pero no considero que sea imprescindible, o sea, en el sentido de que a veces me parece que hay un poco de agenda con estos temas, ¿sabes? Es como cuando en las series de Netflix de repente te ponen ciertos perfiles porque saben que tienen que quedar bien con cierto tipo de público, ¿no? Y eso me parece limitante. Me parece más interesante contar personajes independientemente en el que la sexualidad no sea tan importante, porque luego en la vida real la sexualidad es algo anecdótico, ¿no? O sea, así como un componente político, pero como personajes, como historia y como trama, no me parece, o sea, ojalá llegara el día en el que te acuestes con una mujer o con un hombre o con lo que sea absolutamente, te da igual, ¿no? O sea, a mí me gustaría llegar a ese punto de la ficción, ¿no? Donde la gente no se tenga que plantear que haya una persona racializada, que haya una persona no sé qué, porque me parece que es más una cuestión de moda y de apaciguar ciertas tensiones que pueden haber que un interés real. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí. No sé si me explico, ¿eh? O sea, no quiero decir con esto que no sea, o sea, me parece fundamental incluir personajes LGBTQ y que haya referentes para potenciar, pero que sean personajes guays, bien escritos, con historias complejas, no personajes por poner a alguien como, porque creo que hay una cuestión también de consumo en esto, ¿no? Como de washing, ¿no? Del pink washing y todo esto. Hay como una cuestión de vamos a quedar bien con este público para que no salten las alarmas, pero lo que yo quiero son buenas historias de esos personajes. Al final es lo importante, ¿no? Y bueno, eso creo que es lo que, por ejemplo, sí que creo que en las series, en algunas de las series, hay ejemplos de las dos cosas, ¿no? De series que ponen personajes LGBT solo porque haya y otros que están muy bien construidos y que al final esa parte es algo más de su vida. De su complejidad eso es. Como personajes. Sí. Eso es, que es lo que debería ser, ¿no? Lo que pasa que, claro, al final como partimos, igual que las mujeres, como partimos de una desigualdad ya estructural, al final a veces nosotras mismas, tanto como mujeres o yo como lesbiana, como que intentamos, ¿no?, levantar la mano en plan de, aquí, que estamos aquí, ¿no? Sí, a mí eso me parece necesario, ¿eh? O sea, no estoy diciendo, o sea, yo por ejemplo, además creo que en mi obra eso se ve, ¿no? De que estoy aquí, estoy visible. Hubo un momento en mi vida además que dije precisamente esto, ¿no? Dije, bueno, basta ya, digo, voy a hacer pública mi homosexualidad porque no tiene sentido estar aquí como de tapadillo y creo que es una cosa que tengo que reivindicar y por la que luchar y efectivamente el activismo está ahí, ¿no? Y creo que es importante visibilizarlo, importante que la gente sepa que tú eres ese activismo político, ¿no? Uh-huh. Pero también me interesa eso por un lado como parte política, pero como parte creativa, artística, me interesa o mi aspiración es crear buenas historias con esos buenos personajes que estén bien construidos. Yo no quiero un L-Word generación Q, que es una basura de serie con personajes, vale, que hay personajes de todos los tipos, pero me parece una basura. Yo quiero Retrato de una mujer en llamas, quiero Carol, quiero historias bien, igual sin tanto drama, porque tenemos esta tendencia también dentro del mundo lésbico de contar dramas siempre, pero bueno, sí que entiendes a lo que me refiero. Total. Quiero buenas historias y bueno, tampoco descarto que hay historias de mierda, ¿no? Porque también son necesarias que hayan, ¿no? Claro. Pero si me preguntas a mí como creadora, más que consumidora, te diré, joder, yo quiero historias de bolleras, pero historias bien contadas, con personajes que no estén ahí por agenda, sino porque realmente tengan aportaciones y riqueza como personajes y como historias, ¿no? Me hace mucha gracia lo que has comentado, porque es verdad, pero es que justo estoy uniendo con la última frase que ha salido publicada en el Instagram del podcast, que es que se nos pide la excelencia pues sí, para ser una minoría respetada. Entonces, esto lo uno con las películas y entonces digo, vale, perfecto, queremos que todas las películas que representen a lesbianas hagan una representación correcta y encima sean buenas, ¿no? Cuando es verdad que tú te bajas todas las películas o las ves todas las películas y el 99% de las películas, no solo de lesbianas, de las que se hacen en el mundo son una basura. Sí, una basura, sí. Y entonces resulta que las de las lesbianas queremos que sean buenísimas, porque para una vez que salimos en la pantalla, por lo menos que sea una historia que se pueda ver, ¿no? Eso también me hace mucha gracia. No sé si me explico, estoy como... Sí, absolutamente, sí, estoy de acuerdo. O sea, sí. que tiene que haber historias mediocres. Pero bueno, si me preguntas más como creadora, como generadora de contenido, yo prefiero contar historias con personajes LGBT bien construidos, que más que porque estén, o sea, que está bien que estén, sino con historias y que sean complejos, que tengan sus propias historias, que se disfruten no solamente leyéndolos, sino creándolos, ¿no? A mí me pasa mucho esto con La Tierra Yerma. O sea, ahora que estoy haciendo este western así de bolleras, es como, yo quiero una historia, pero quiero una historia de mujeres intensas, o sea, de bolleras intensas, pero un poco ligera, un poco telenovelesca, ¿no? Y me parece interesante, ¿no? Y además después o sea, yo he hecho, bueno, tú sabes que yo hago obras así como intensas en el sentido de que son contenidos un poco sesudos y de repente contar una historia pues un poco más de chica conoce chica, se enamoran y hay peleas de terrenos y hay bolleras estupendamente vestidas, pues oye, pues también me apetece, ¿no? Claro. Y es divertido, ¿no? Es un divertimento, sí.
Absolutamente, sí. No, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea que vale, lo que no hablamos... sé, lo que no sé, perdona que te interrumpa, lo que no sé es que es verdad que en mi carrera ha sido como un despertar más lentito, ¿sabes? Entonces, yo creo que además por una cuestión de autoconciencia, ¿no? Yo creo que, pues, que yo creo que, me imagino que a todas nos pasa, o sea, bueno, yo tarde, ¿no? Pero porque estaba como absolutamente nubilada y con los cómics y tal, y ya como cuando empecé a preguntarme un poco por esta ausencia fue cuando empecé a ser una autora, ¿no? Y cuando vi que mis compañeros eran más reconocidos, que tenían más visibilidad, que estaban más presentes, ¿no? Y entonces ahí sí que haces el ejercicio de autoconsciencia, de decir, uno, ¿dónde estoy? O sea, ¿dónde estoy? ¿Quién ha habido antes que yo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Que al final son preguntas que como artista te haces, ¿no? De quién ha habido antes que yo, porque yo no soy la primera, seguro que ha habido 200 mujeres antes que yo. ¿En qué momento estoy de este despertar, de ser consciente, ¿no? De decir qué está pasando, dónde estoy, qué es esta industria y tal, y lo que yo puedo aportar a esta industria que esté relacionado un poco con este activismo o con esta intención de visibilizar historias de mujeres, historias con personajes LGBTQ y de crear referentes sobre todo. O sea, yo creo que hay más pensando un poco en la gente que va a venir detrás de ti, ¿no? Claro. O sea, que esa composición de lugar es fundamental como artista también, ¿no? Como artista feminista y lesbiana, pues lo tienes que tener en algún momento de tu vida. Yo lo tuve un poco tarde, pero bueno, lo tuve. Bueno, nunca es tarde, dicen. ¿No? Sí, yo creo que sí, yo creo que lo importante es darse cuenta. Claro. Luego hablamos de la tierra yerma, que se me ha olvidado, la verdad en el guión no lo había puesto, pero luego hablamos un poco, ¿vale? Me lo recuerda si se me va la olla, pero no quiero perderme mucho del guión porque luego sí se me va la olla del todo. Entonces, a raíz de lo que estás comentando, creo que también uno de los temas que te interesa bastante es la historia, ¿no? Lo que ha pasado, lo acabas de decir, lo que ha pasado antes, pero no solo en el mundo de la ilustración o de las mujeres ilustradoras, sino, digamos, en general en el mundo. No sé si eso te viene por la colaboración que llevas a cabo con el periódico M21 Magazine del Ayuntamiento de Madrid, o ya era un tema que te interesaba antes. A ver, a mí siempre me ha gustado mucho la historia y tal, pues desde que era una adolescente era como mi asignatura favorita, me encantaba y tal. Lo único que es verdad que, y bueno, sí que tenía como, en algún momento también me llegué a plantear hacer publicidad, periodismo, o sea, como que el tema periodístico siempre me había resultado muy interesante también por su relación con la escritura, que a mí me gusta mucho escribir. Lo que pasa que es verdad que el dibujo me perdía, entonces era como que acabé diciendo que no a estas cosas, ¿no? Y tampoco tenía la nota, que yo no era muy buena estudiante. Y bueno, el caso es que cuando surgen las primeras colaboraciones con la M21 Magazine, que me lo encarga Jacobo Rivero y Enrique Flores, yo nunca había tenido contacto con el mundo periodístico, en el sentido de que mis cómics siempre habían sido ficción o habían sido historias que yo me había inventado, o sea, no había un componente de documentación histórica o de periodismo y tal. Y fue a raíz de la M21 cuando yo empecé a interesarme en mezclar el cómic con los procesos de documentación y de periodismo, ¿no? Y a intentar reflejarlo en la medida de lo posible, intentar contar esas historias que se me encargaban, porque normalmente la temática, aunque había muchísimo margen de libertad, y a veces aceptaban propuestas, muchas veces nos lo decían, ¿no? En plan de, pues este mes toca mercados, o este mes nace un mercado de no sé qué. Y entonces yo me encargaba de investigar el mercado, de irme un día, una mañana. O sea, tenía un poco este alma de cazadora de historias, ¿no? Que me gusta mucho además. Y empecé a encontrarle el gusanillo a eso, o sea, empezó a gustarme cada vez más. Sí que es verdad que ahora es como fundamental, ¿no? Y una parte de mi obra me parece que está absolutamente comprometida con el periodismo y me gusta mucho, lo disfruto muchísimo y me parece muy precario, mucho más precario, porque el periodismo ya es precario, pues el cómic periodístico muchísimo más, ¿no? Y la última experiencia que he tenido con el cómic periodístico han sido estas historias que hice de una página para el diario Vocento en verano, para el grupo
Fogocento, perdón, y eran historias relacionadas con el verano, donde tenía que documentarme y fue un trabajo durísimo porque está el añadido de la documentación, ¿no? Que es mucho más extensa que en un cómic pues que sea ficción absoluta o en el que no tengas prácticamente nada que investigar, ¿no? Uh-huh. En el caso del periodismo, la documentación para mí es la parte en la que más me divierto. Luego ya la parte técnica me aburre muchísimo, pero luego investigar o aprender sobre un tema me parece muy bonito. Esa línea de trabajo fue la que usaste para la colaboración que hiciste con Viñetas de Tortas y Bollos, que nos cuentas un poco nuestro pasado, ¿no? Cómo vivían las mujeres lesbianas en la dictadura. Sí, claro. Para ese cómic hice una investigación con un libro que se llama Realidades Lésbicas, que yo creo que lo tengo por aquí. Es un ensayo sobre distintos aspectos del tema lésbico. Y me parecía interesante centrarme en ese tipo de historia porque no, como lesbiana tampoco conocía mi propia historia, ¿no? Y me parece fundamental, ¿no? Por ejemplo, ahora que ha salido el libro Stone Butch Tales, ¿no? Que todas las lesbianas estamos como locas. Todavía no me lo he leído, me lo quiero leer. Yo lo acabo de terminar. Creo que sí, creo que hay un punto interesante ahí, ¿no? De conocimiento de nuestra propia historia, que yo creo que está empezando a hacerse ahora en general en el colectivo, ¿no? Con historias en ficción como Pose o como cosas de estas, ¿no? Que hacen una especie de ejercicio de recuperación histórica, me parecen fundamentales, porque precisamente ahora con la llegada de los fascismos que está habiendo ahora mismo, creo que es fundamental recordarnos que no somos una fiesta, sino que somos una lucha. Sí, vamos, a mí me parece súper interesante y con respecto al libro decirte que es potente, ¿no? Y buf. Pues me lo leeré. Hay que leerlo, sí. Ya sé, también se lo recomiendo a nuestras oyentes porque merece la pena y es un poco lo que dices tú. Sí que es verdad que siempre tenemos me da un poco de pena porque es el pasado de las lesbianas americanas, ¿no? Quiero decir, al final aquí tuvimos un corte total, ¿no? en nuestro desarrollo porque la dictadura hizo que todo fuera totalmente diferente. Entonces, claro, una historia como la tuya en Viñetas de Tortas y Bollos sí que ayuda a que eso sea más presente. Esta novela que está muy bien, claro, hace una recuperación de una historia que realmente no es la nuestra propia porque la nuestra viene de otras cosas, pero está muy bien conocerla porque además te da otra manera de mirar en dónde estamos ahora. Creo que eso... Total. ¿No? Yo es que estoy muy de acuerdo contigo. Además te diré una cosa, creo que es fundamental, además te diré, hacer el ejercicio de autoconocimiento y de historia española, o del Estado español, como lo quieras llamar, porque creo que somos un país con muchísima tendencia a la desmemoria y me parece absurdo saber el nombre de la mujer trans que encabezó, que a tope, que encabezó la lucha en Stonewall y no saber las compañeras trans que se partieron el lomo en España, claro, o en Barcelona o en Euskadi o en donde sea y tenerlas absolutamente olvidadas. Me da verdadera vergüenza como miembro del colectivo, ¿no? Creo que hay que hacer un ejercicio de recuperación histórica de nuestra propia historia, pero por ellas también, ¿no? Por un acto de justicia hacia ellas, ¿no? Claro. Porque son personas que han estado en la cárcel, que han recibido palizas, se han enfrentado a una violencia bastante mayor que la que puede haber en Stonewall porque eran gente que vivían una dictadura. O sea, quiere decir que no es comparativo, ¿no? Porque no se puede comparar, pero creo que hay un ejercicio de justicia pendiente con estas personas y que deberíamos empezar a hacerlo ya, sinceramente. Yo creo que alguna cosa se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, el programa de Radio Televisión Española, el de se me ha ido el nombre, el de los colores, recuperaba un poco lo que estás contando, ¿no? Y había entrevistas a personas que estuvieron en las primeras manifestaciones, tanto en Barcelona como en otros sitios. Y bueno, yo creo que poco a poco, por ejemplo, el próximo Gay to Magazine lo vamos a dedicar a la memoria histórica. Ah, qué guay, qué bonito, sí, me encanta. Sí. A ver qué tal sale. Bueno, veremos a ver. Bueno, retomamos, porque nos ponemos a hablar de cosas súper interesantes, pero lo otro también es súper interesante. Ya hemos hablado un poco de tu labor como ilustradora y ahí sí que creo que está más claro esa manera tuya y esa necesidad tuya de volcar tus ideas y tu defensa de las mujeres, ¿no? Intentas en los proyectos que te llegan o las propuestas, intentas elegir ese tipo de temática o simplemente te llegan porque te conocen y saben que funcionas por ahí o
eliges, hoy has dicho que no, algún trabajo por ser totalmente alejado a lo que tú normalmente sueles hacer? Pues yo creo que viene un poco porque lo he hecho y un poco porque me buscan. O sea, yo creo que al final cuando haces mucho trabajo de activismo o das mucha visibilidad a mujeres y tal, al final las personas que se ponen en contacto contigo suelen ser personas bastante afines a lo que tú estás haciendo, en lo que estás trabajando, ¿no? Entonces yo creo que es un poco toma y daca. Por un lado, yo he hecho bastante trabajo de visibilización y por otro lado yo creo que te acaban llegando proyectos porque saben que eres ese tipo de perfil, ¿no? ¿No te ha llegado nunca un proyecto totalmente ajeno que has dicho, joder, pues cómo me ha llegado esto? O sea... Bueno, me han llegado propuestas así como por el tema de los seguidores, te llegan propuestas un poco de influencer y cosas así, que es como, vamos a ver, por ejemplo, muy antiguas, pues cosas un poco de vitalizar el 8M o hacer una campaña de algo, el 8, o sea, cosas que para mí están las antípodas, ¿sabes? Porque no es para nada mi estilo, ¿sabes? Y yo soy una persona que me gusta hacer el idiota en redes porque lo hago constantemente, pero creo que soy bastante consciente con lo que hago. Entonces, esta cosa así como de hiperexposición, de consumición, o sea, nunca jamás me vas a... O espero que no, nunca se sabe. Igual de repente mañana me vendo a una marca de leche, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero intento ser consciente y coherente con mi trabajo y con mi posición política. Bueno, y ahora ya llegamos a Doña Concha, ¿vale? Vamos a hablar de Doña Concha. ¿Tuviste la suerte suerte detrás de mucho trabajo, ¿no? De que te concedieran la residencia en Roma, ¿no? En la Academia Española en Roma, para llevar a cabo ese proyecto. No sé si ese proyecto ya era un proyecto que lo tenías trabajado de antes, lo presentaste, o fue un proyecto que presentaste a propósito para esa posibilidad de la residencia, no sé. Cuéntanos un poco ese proceso. Pues el proyecto, la verdad es que lo empecé a trabajar de antes. De hecho, yo ya tenía el guión escrito y empecé a tener algunas páginas para moverlo en editorial. Y de hecho, cuando yo lo presenté a la beca de la Academia de España, ya lo tenía vendido, porque la beca salía en marzo, creo que era, finales de febrero, marzo, y yo ya sobre esas fechas lo había vendido a Reservoir, ¿no? Y entonces yo hablé con mi editor y le dije, mira, está esta posibilidad de que me den la beca para que lo sepáis, porque si no, es imposible que yo llegue a tiempo en las fechas que me pedían, y era como echar un poco la lotería, porque dije, si me dan esto, es fantástico para poder desarrollar yo mi trabajo y dedicarle toda mi energía a este proyecto, ¿no? Entonces lo eché y ese mismo agosto pues ya nos dieron la resolución y me dieron la beca. Y era difícil, o sea, yo pensé que no me la iban a dar, o sea, yo lo eché un poco, dije, bueno, pues escribo un poco la descripción del proyecto y hago todo así como lo que tenía que hacer, pero no tenía mucha esperanza porque era un tema muy español y la beca de la Real Academia sí que es verdad que siempre se había dicho, es verdad que está cambiando bastante, ¿no? Pero siempre se había dicho que tiene que tener una conexión con Italia o relacionado con Italia, entonces yo decía, digo, no tengo nada que hacer con esto, digo, no, o sea, el no ya le tengo, digo, porque, bueno, es un tema así como un poco español y tal, pero voy a intentarlo. Y casualmente me pasé la primera fase, luego las entrevistas también la pasé y al final pues me fui a Roma y creo que es una experiencia maravillosa porque te permite dedicar, o sea, en realidad el mundo de la ilustración y el cómic es tan sumamente precario que o te alimentas de este tipo de becas y residencias o es muy difícil sacar proyectos de tanta envergadura porque el cómic exige, tú lo sabes, un tiempo muy grande y una dedicación increíble y combinarlo con otros trabajos pues lo que hace es alargarlo muchísimo en el tiempo, ¿no? Entonces igual cómic como Doña Concha a full time probablemente hubiera sido un año y he tardado 3, ¿no? Porque entre que escribía el guión, me documentaba, luego hacía el story, luego las páginas, no sé qué, al final han sido prácticamente 3 años, ¿no? Pero sí. Bueno, y además combinando con otros trabajos, supongo, porque al final la beca te cubre una parte, ¿no? Que pero no toda, allí, claro. Pero no toda, ¿no? Entonces, claro, sí. Tienes que seguir llenando el estómago con habas. Sí, luego aparte que las becas te las dan, pero luego Hacienda también pasa la mano, entonces quiere decir que es complicado, ¿no? Que luego tampoco las ayudas son tantas, que está esta cosa también del que se hablaba en el Estatuto del Artista, ¿no? De que la comparación de la agencia tributaria fuera cada 2 años, porque igual un año tienes muy bueno y de repente al año siguiente te comes los mocos, ¿no? Entonces es una cosa que varía tanto que es tan precaria, pues que igual estaría bien tener este tipo de cosas ya, que los políticos se pusieran las pilas un poco y lo pongan ya.
de tantas cosas que... Bueno. Ya, eso es cierto también. A ver, que te quería preguntar, ¿y por qué Concha Piquer? Amor me pedía como un pordiosero y yo le clavaba sin ver que sufría. ¿Por qué la copla? Pues mira, es una razón bastante curiosa, pues porque mi abuela tenía demencia senil, en mi casa nunca se ha escuchado música española y bueno, íbamos a verla a la residencia, tenía, ya te digo, una demencia senil muy severa y le poníamos música para que intentara reaccionar y tal, y pues le poníamos música de su época, evidentemente, le poníamos boleros, le poníamos tangos, le poníamos copla. Y entonces pues yo alguna vez me ponía los cascos con ella por estar escuchando un rato la música con ella o lo que fuera, y entonces empecé a escuchar copla y empecé a fijarme así un poco en las letras, ¿no? Y dije, joder, digo, esta música, digo, mola muchísimo porque no la he escuchado yo antes, ¿no? Y empecé a hacer como el ejercicio cada vez de escucharlas más, o sea, empecé escuchándolas en la residencia, pero luego me venía a casa, me las escuchaba yo sola, empecé a aprendérmelas, empecé a flipar un poco con la música y de todas ellas la que más me gustaba como cantaba era Concha, porque tiene una cosa un poco interpretativa que a mí me gusta, que es que las letras las vive mucho, las interpreta muy bien, no es tan cantante, es más actriz desde mi punto de vista. Y entonces empecé a averiguar cosas sobre ella y de repente vi pues que era una persona hiper interesante, que había estado muy jovencita, con prácticamente 15, 16 años en Estados Unidos, que había triunfado por toda Europa, que empezó haciendo cine también, que era una persona con una capacidad de liderazgo, que fundó su propia compañía, o sea, que una cosa como realmente admirable, ¿no? Y dije, joder, digo, y como no hay nada sobre esta mujer, ni escrito, ni, o sea, como no se la reivindica, ¿no? A esta persona. Y dije, joder, y si hago algo, ¿sabes?, relacionado con ella. A mí me gusta mucho también la estética de los años 30-40, digo, y si hago algo relacionado con ella. Y fue ahí sí como empecé a leer cada vez más sobre ella y tal. Y ya hubo un día que estaba en casa y había pedido un cancionero de Concha Piquer, me costó 5 euros, me costó poquísimo dinero. Y entonces recibí la carta, recibí el paquete, lo abrí y entonces cuando paso las páginas del cancionero veo que hay una dedicatoria en el libro y de repente veo que la dedicatoria estaba escrita a mano por Concha, firmada, un año antes de su muerte. Entonces dije, y no lo ponía, o sea, yo cuando compré el libro no ponía nada de que estuviera dedicado ni nada, sino que fue como absolutamente sorpresa. Yo creo que ni el librero sabía que estaba dedicado por Concha Piquer. Y entonces yo dije, ahí fue cuando dije, esta aparición mariana, dije, esto es una señal de que yo tengo que hacer un cómic con esta persona, digo, porque no puede ser que yo me haya pedido un cancionero de forma random y me lo haya encontrado dedicado, o sea, es como algo muy, una anécdota especial y muy bonita, ¿no? Y dije, pues ya está, ahí fue el momento en el que dije, ponte a tope, ponte a investigar, ponte a dibujar y a ver qué pasa con todo esto. Y entonces ahí ya surgió el germen de elaborar un dossier para presentar y a ver si alguna editorial tenía a bien meterse en esa historia, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, la copla, me ha hecho gracia cuando has contado, porque yo tengo, mis primas, las de Bilbao, están locas por la copla y se saben porrones de coplas, y es verdad que cuando te fijas en las letras flipas mogollón. Y bueno, también la copla ha tenido siempre un aire, ¿no?, de mundo en los márgenes, que también nos lleva un poco a nuestra historia pasada, nuestra historia, digamos, oculta, ¿no? Porque en la copla también había bastante bollerío. No sé si en Doña Concha también tenemos eso. Bueno, en Doña Concha lo que hay es una entrevista muy guay con Lidia García, que ella es investigadora y es académica, especialista en temas de copla, LGBT y tal. Entonces hay una entrevista con ella y hay una entrevista muy interesante que relaciona la copla con los márgenes, ¿no? Y cómo el colectivo LGBT siempre ha utilizado este tipo de música de una forma catártica, ¿no? De una forma en la que son capaces de expresar sus propias emociones porque no encuentran la manera de hacerlo, ¿no? Hay una cosa que sucede mucho, por ejemplo, Concha Piquer lo hace mucho, ¿no? Que cambia los tonos y las formas de cantar porque interpreta a varios personajes dentro de la misma historia. Igual interpreta a ella, interpreta a un chico y tal, y entonces la historia parece lésbica. Quien está cantando es una mujer, ¿no? Pero está interpretando a un hombre, ¿no? Entonces hay una cosa ahí que es súper interesante, ¿no? Y que permite tener narrativas sobre la copla muy distintas, ¿no? A las que nos han dado siempre. Claro. Que es
la narración de, no, la copla es la música de Franco. Bueno, no, era la música de todas las mujeres, era la música de las mujeres que estaban en casa, cocinando, haciendo su vida, cuidando, y que qué casualidad que este tipo de música, que ha sido muy asociada a mujeres, porque siempre ha sido muy asociada a mujeres, sea tan poco valorada también, ¿no? O sea, que una cosa que es tan asignada a género y que encima sea popular, siempre no se le dé el valor que tiene, ¿no? Entonces a mí eso me parecía muy interesante. Yo creo que esa es la parte LGBT de todo el cómic, que yo creo que puede interesar, y a mí me parece una lectura bastante bonita de lo que es la copla. Bueno, aparte de lo que hemos comentado del cómic, ¿qué más puedes decirnos para que nuestras oyentes, en cuanto escuchen el podcast, que además saldrá justo antes de Navidad, o sea, es el momento indicado para ir a las librerías a comprar Doña Concha y todos los demás cómics de los que hemos hablado aquí, para dar de comer a sus autoras, porque las autoras tienen que comer, os lo recuerdo, no viven del aire, ni del estilo que les llega por el aire, ni nada, o sea, tienen que comer alubias, guisantes, filete y de vez en cuando un buen asado. Entonces, eso es. Que sepáis que está Doña Concha en las librerías, se puede comprar, ¿vale? Entonces, para animarlas, ¿qué más puedes decir? Pues mira, ¿qué más puedo decir? Pues puedo decir que Doña Concha es un libro que no es una biografía al uso, sino que es una biografía que entremezcla entrevistas, que tiene una parte un poco experimental, o sea, tiene bastantes narrativas distintas, porque evidentemente, siendo yo quien soy, no te voy a hacer una biografía al uso, a ver si me entiendes. Normal. Y bueno, básicamente que es una historia que habla de la copla desde un punto de vista distinto y con la intención de darle un acto de justicia y de memoria, que yo creo que hace falta un poco en este país. Tenemos una deuda pendiente con la copla, yo creo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo me lo compraré, que lo sepas. Bien, así me gusta. Por lo menos una. Oye, luego ya veremos todas las demás, pero de momento una. Una, y bueno, si le tienes que regalar a alguien en Navidad, pues alguna otra tiene que caer. Sí, a lo mejor también. A lo mejor a alguna de las primas estas que te digo, no sé. Bueno, claro. Ya veremos. Bueno, vamos a hablar un poquito de La Tierra Yerma y de tu Patreon, porque fíjate que el otro día hablé con Olga y se me olvidó que ella también tiene Patreon, y se me olvidó comentarle que podía hablar aquí del Patreon y de qué pueden encontrar nuestros oyentes si se apuntan al Patreon, y qué es Patreon, porque nuestros oyentes es la primera vez que han oído hablar de ello. Pues Patreon es una plataforma de micromecenazgo, es decir, de pagos muy pequeños que te permiten, suscripciones que te permiten apoyar a artistas, ¿no? Hay suscripciones desde 3 euros y desde 6 euros tengo yo. Y bueno, básicamente lo que permite es un tipo de contenido exclusivo para esas personas que aportan ese dinero. Entonces, bueno, yo me hice Patreon con la intención de compartir un poco los procesos creativos, que tenemos esta tendencia a los artistas de regalarlo en redes, ¿no? Que es una cosa que me parece bastante curiosa. Y dije, bueno, pues no lo voy a regalar, o sea, hay que poner un poco de valor al trabajo y bueno, está bien compartirlo, pero se valore también, ¿no?, el trabajo artístico. Y bueno, pues básicamente lo que decidí hacer fue, por un lado, compartir mi trabajo, y por otro lado, empezar a hacer una serie propia nueva y apostar solamente por esta plataforma. O sea, es dibujarla. Cada mes dibujo 8 páginas y las comparto con los lectores, y voy avanzando un poco la historia que estoy haciendo, que es esta que dices, La Tierra Yerma, que es una historia un poco en una España un poco alternativa, en una España distinta, de otra época o de otra realidad paralela, donde hay una serie de mujeres que tienen unos terrenos, son como latifundistas, y bueno, hay una especie de cosas así como entre bodas de sangre y ciencia ficción, es un poco extraño. Entonces hay una especie como de amenaza en los límites de las tierras, que se llaman los sellos, y están ahí como amenazando constantemente, y luego por otro lado la historia de amor entre los personajes de protagonistas, que es una cosa, y todo con una estética un poco manga, pero no muy manga, sino un poco con mi estilo, pero llevado un poco hacia los terrenos del manga, que me parecía muy interesante. Uh-huh. Y básicamente eso, o sea, ahí estoy. La idea es publicarlo cuando esté completo, publicarlo también en papel, pero en principio
la historia tienen prioridad los y las lectoras, o sea, y las usuarias de Patreon, ¿no? Vale, pues así nuestros oyentes pueden añadir a la compra del cómic el hecho de poner 3 euricos al mes. Para... Sí, tres si son procesos, o sea, 3 para si quieren ver procesos artísticos, páginas que voy trabajando, proyectos y tal, y 6 euros si quieren leer La Tierra Yerma. Y nada, pues le dais de comer algunas alubias o se puede comprar un bocata o algo, ¿no? Con ese... Un poquito, sí. Tengo esa mala costumbre de comer todos los días. Claro. Bueno, y que sepáis que Olga, que la tuvimos en el programa anterior, también tiene Patreon, se me olvidó comentárselo. O sea, que sepáis que podéis seguir a Olga también en su Patreon. Bueno, ya vamos llegando al final porque llevamos un montón de rato, 1 hora, más o menos. Y bueno, quería comentarte si nos puedes contar en qué estás trabajando. Supongo que ya no será un proyecto muy largo, estarás con pequeñas cosas. O bueno, cuéntanos un poco si puedes y si no puedes, pues no nos cuentes. Básicamente estoy haciendo La Tierra Yerma, que es a lo que estoy dedicando también energía, pequeños encargos así de ilustración que estoy haciendo. Y de cómic también tengo una historia cortita, bastante interesante, relacionada con una experiencia personal que prefiero no desvelar mucho y que estoy intentando mover para ver si la publico en algún sitio. Y nada, y básicamente con eso. Pues nada, que estamos a la espera de que saques más cosillas. Y bueno, y coméntanos también, que les preguntamos a todas las que vienen por aquí, pues un cómic, una serie, una peli, un libro que hayas leído últimamente. Si es con contenido boyero, mucho mejor, porque ya sabes que aquí estamos fundamentalmente bolleras, en general. Vale. En general. Y pues... nada, pues siempre nos gusta que nos deis un poco más de alimento. Vale, pues a mí un cómic bollo así, el último que me he leído que me gustó muchísimo, no sé si lo habrán comentado por aquí, seguramente sí, el de Laura Dean me ha vuelto a dejar. Sí, me parece... tenemos un programa dedicado a Laura Dean me ha vuelto a dejar y al el beso número 8. Me encantó muchísimo, me parece un comicazo y además tratado con una sensibilidad y un respeto y un... no sé, muy bonito. Y así más reciente, me he leído el de Miriam Persán también, el de Internet Sublime, que está muy bien y que es un ensayo sobre la Deep Web, y además yo lo veo más como una especie de catarsis personal o de momento así personal importante en su vida. Me gustó mucho. Y luego también me gustó mucho Loud, de María Llobet, que es igual no tiene tanta temática bollo, pero es como una especie de peli de Tarantino. A mí me gustó mucho, además con una tía con un estilo increíble. Es como una especie de, no sé, entre abierto hasta el amanecer y Tarantino, pero muy sueltecito, muy bien narrado, o sea, una cosa mudo prácticamente todo el cómic. María Llobet me parece una bestia dibujando, me encanta. Y luego Jenny Espinosa también, que tiene esta cosa de... Hobbes, que me parece brutal y que me gustó mucho además por la diversidad que tiene con los personajes, la diversidad funcional y el tema de tratar complejos y cosas que nos afectan un poco a las mujeres con una perspectiva un poco así adolescente. Yo te diría mucho. Bueno, una buena selección. Menos el primero que lo he leído, los demás todavía están en la lista, o sea que, bueno, a ver, poco a poco. Pues nada, Carla, no sé si quieres añadir algo que se me haya pasado, preguntarte. No, yo es fenomenal, ha sido una entrevista bastante intensa, te diré. Sí, muy guay. Normalmente suelo meter el dedo en la llaga. Pues mete el dedo en la llaga, no tengo ningún problema. Sí, mételo. Bueno, meter el dedo en la llaga, que intento hablar con vosotras de cosas que nos interesan a las dos y a nuestras oyentes, ¿no? Porque al final, pues estamos todas, digamos, en el mismo barco. Unas tienen motor y otras van con velita, pero vamos todas en el mismo barco. Y nada, pues ha sido un placer hablar contigo. Espero que a nuestros oyentes les haya gustado también la entrevista y que haya disfrutado tanto como yo, espero. Y nada, pues a lo mejor podemos hablar en otro momento de otros temas o de otras obras o de otras cosas. Bueno, cuando quieras, sí, sin problema. Genial. Venga. Pues nada, venga. Un beso. Chao.
Mugen Gainetik, ONG de Desarrollo, y Geitu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LGBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengainetik.org y geitu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas.